Hola, un saludo fraterno. Sean bienvenidos a esta edición especial de Radio Cuántica. El día de hoy tendremos una entrevista con el doctor Iván Bernal Carrillo, vicerrector de docencia de la Escuela Politécnica Nacional, en donde abordaremos temas de interés académico para toda la comunidad politécnica. Como entrevistador y en representación de Radio Cuántica se encontrará Jonathan Jaramillo, secretario general de Radio Cuántica. Damos paso a la entrevista. Saludos a todos, sean bienvenidos a esta emisión especial para Radio Cuántica.epn.edu. Hoy tendremos la participación del doctor Iván Bernal Carrillo, vicerrector de docencia de la Escuela Politécnica Nacional. Doctor, muchas gracias por darse cita el día de hoy con nosotros. Es muy importante para nosotros tener su presencia en esta entrevista en la cual hablaremos un poco sobre temas que preocupan al estudiantado y obtendremos respuestas que darán luz a la comunidad politécnica sobre el desarrollo del venidero semestre 2020. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un atento saludo a toda la comunidad y en especial a los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. Estoy muy gustoso de tratar de ayudar a resolver las inquietudes que se hayan generado desde el sector estudiantil. Gracias, doctor. Hablaremos un poco sobre la posición de la EPN frente a las decisiones gubernamentales respecto a asignación presupuestaria. Dialogaremos además de una manera breve y muy concisa sobre la organización y disposiciones de nuestra institución frente al inicio de actividades y del desarrollo del semestre 2020. Para finalmente compartir un poco de preguntas que han sido realizadas en nuestra página de Facebook por parte de los compañeros de estudiantes hacia el vicerrectorado. Me encanta. Cuéntenos, doctor Bernal, un poco, ¿de qué manera ha reaccionado o se ha manifestado la EPN frente a las decisiones por parte del gobierno y del Ministerio de Finanzas sobre los recortes presupuestarios en el sector de la educación superior? Bueno, institucionalmente creo que ha sido evidente en los medios públicos nuestra oposición total, ¿no? Fue una decisión unilateral, inconsulta, a pesar de que sabemos a inicios de año ya tuvimos un recorte efectivo de nuestro presupuesto. Este es un recorte adicional que sumados llegaban a un 18% de disminución en el presupuesto institucional. Obviamente se han tomado acciones, la rectora de la Escuela Politécnica Nacional ha aparecido mucho en los medios, se ha hecho pues los argumentos del caso, la afectación a la calidad de la educación que tendríamos de forma directa, el entorpecimiento de las actividades o de las funciones sustantivas de la universidad, son la docencia, la investigación y también nuestra relación con nuestra sociedad, la vinculación. En caso de llegar a darse uno de estos recortes, ¿de qué manera se podría afectar a los estudiantes o cómo el vicerrectorado de docencia haría para proteger a los mismos y a su vez no afectar a las direcciones y unidades dependientes que se tienen? En realidad el recorte ya se lo hizo, o sea, se quitó 4.7 millones de dólares del presupuesto institucional en los sistemas del Ministerio de Finanzas. Entonces no es algo que puede darse, está ya dado. Entonces, a pesar de la resolución de la Corte Constitucional de suspender, obviamente lo único que se difunde es eso en los medios. La Politécnica también desde el punto de vista legal ha asociado su participación con la de la ACESEC, que es la Asamblea Nacional de Educación Superior, y ahí entonces se espera una resolución definitiva de esta Corte la semana siguiente. Obviamente, si es que no recortan el dinero en nómina, es decir, para el pago del personal docente y administrativo, eso de caso concreto teníamos, por ejemplo, 57 profesores que todavía no eran contratados. Tal vez la información que se maneja a veces es un incremento del número de profesores, pero en realidad corresponde a reemplazos de personas que ya renunciaron o que no podían continuar en la universidad. Ese es el número 57. Sin embargo, sin esos profesores nosotros no podríamos iniciar clases el día 1 de junio. Por lo tanto, tuvimos que hacer algunas reformas presupuestarias de tal manera de usar también un dinero que vino por el IVA. Entonces, si no hubiese habido eso, hubiese sido mucho más complicado el hacer las reformas para poder tener fondeada, le llamamos nosotros, a la nómina, ¿no? Que implica tanto el pago de remuneraciones de personal académico como personal de apoyo y el personal administrativo, pero también la contratación de estos profesores.
Entonces hubiese sido solamente sin hacer la reforma una afectación al inicio de clases de forma directa. Cuando nosotros hacemos las reestructuraciones presupuestarias, nuestras reformas internas, en realidad se ha tenido el sumo cuidado de que aspectos como el financiamiento de las becas de los estudiantes no se vea afectado. Y es más, hemos tratado también de financiar las becas por caso fortuito para los estudiantes que carecen de ciertos recursos tecnológicos para que puedan integrarse a la modalidad de educación virtual. Justamente hablaremos sobre el tema de las becas de pluralidad más adelante, pero en este momento cuéntenos un poco usted, como comunidad politécnica, nosotros los estudiantes, profesores y personal administrativo, ¿cómo podríamos ayudar a las autoridades a poner resistencia frente a posturas tan extremas como son este asunto del recorte? Obviamente existe un movimiento que básicamente trata de hacer quedar mal a las universidades públicas, sobre todo. Entonces, la forma activa de participación en este tipo de difusión en las redes sociales es fundamental. Nosotros como institución creo que tenemos una trayectoria probada, pero sí es necesario ir recordando a la sociedad todas las actividades a las que nos dedicamos. En esta época de crisis, por ejemplo, han existido desarrollos tecnológicos que han servido de apoyo en la toma de decisiones de las autoridades que están a cargo de la emergencia. El MODEMAT, el Departamento de Matemáticas, por ejemplo, han desarrollado modelos que han servido pues para esta toma de decisiones. La institución a través del SEG ha ayudado a formar de forma gratuita a alrededor de 8.000 profesores de educación básica y media. Ha habido participación de los profesores en desarrollo de respiradores de bajo costo y en realidad un sinnúmero de estudios relativos al impacto de esto sobre actividades económicas y también psicológicas de las personas. Entonces, en realidad esa contribución hay que hacerla notoria, pero también todas las actividades que normalmente desarrollamos, las actividades de investigación que generan muchos resultados en un número adecuado de publicaciones, iniciativas de proyectos de vinculación, nuestro recurso humano en todo sentido, de investigadores, de profesores con largas trayectorias. Entonces, eso puede claramente ayudarnos a difundir la comunidad y hacer presencia en estas redes de tal manera de que se mire que los fondos que recibimos como institución en realidad son utilizados adecuadamente y se puede palpar en resultados y en la contribución que la institución realiza al desarrollo del país. Sobre todo mantener y actuar de manera consciente, ¿no? Hacer una masa, pero sobre todo teniendo en cuenta la situación actual en la cual salir a protestar es una exposición hacia una amenaza inminente como es el virus. Doctor, cuéntenos un poco, hablando del tema y cultural deportivo, específicamente, ¿estos rubros podrían afectar directamente a las unidades que pertenecen al vicerrectorado de docencia? ¿O las unidades como, por ejemplo, la de apoyo docente, desarrollo curricular, servicios integrales o cultura y deportes? O sea, todas estas unidades hemos tratado de que sigan funcionando. Recuerden que aparte del recorte presupuestario han habido algunas disposiciones del CES que iban a implicar incremento de horas de actividad de los profesores y esa era como una medida complementaria al recorte para que se reduzca el personal. Entonces, nosotros hemos argumentado ante las instituciones externas que en realidad nuestra planificación se había iniciado de forma previa y que los cambios a este momento afectarían a los estudiantes porque habría que reorganizar la carga horaria de los profesores, eso implicaría cambios de horarios porque los profesores obviamente no pueden dar dos materias simultáneamente y eso a su vez implicaría a los estudiantes tener que retirarse de algunas materias. Entonces, en realidad no es solo el recorte, son estas medidas que toma el CES y hay algunas restricciones que ha impuesto el Ministerio de Economía y Finanzas. Algo que afecta tanto a profesores como a estudiantes, por ejemplo, son los temas de capacitación. Obviamente en esta situación hay algunos rubros que no se van a efectuar. No se van a ejecutar ciertos componentes, por ejemplo, pensar en desplazamientos al exterior
tanto de estudiantes como de profesores, lo que implica viáticos y costo de tickets, pues no se ejecutan. Entonces, si vemos en ese sentido, lo único que podríamos hacer son capacitaciones de tipo remoto. Entonces, todo eso se ha contemplado, pero hemos tratado que la dirección de docencia, la dirección de admisión y registro, lo que corresponde a la dirección de bienestar politécnico y al vicerrectorado de docencia como tal, pues sigan operando. No hemos planificado tampoco reducciones de la carga horaria de trabajo del personal, que recuerden es un tercer elemento que está latente. Como universidad nosotros tenemos la potestad de decidir eso y hemos decidido no recortar esas jornadas ni para el personal docente ni para el personal administrativo. Entonces se están haciendo grandes esfuerzos para poder mantener la institución funcionando y eso lo hemos venido haciendo desde el 16 de marzo. Y justamente hacia ese sector nos dirigimos. Cuéntenos un poco, ¿cuáles han sido las acciones tomadas y que se tomarán por parte de los docentes y tanto por los estudiantes para impartir y recibir clases en este periodo 2020? ¿Cómo nuestra institución afronta el reto de iniciar un nuevo semestre de manera virtual, una manera tan atípica y que puede resultar nueva para todos y sobre todo muy chocante? Bueno, recuerden que inicialmente las clases estaban previstas para el 13 de abril, el inicio. Sin embargo, se reconoció que la Politécnica no tenía una trayectoria en estas modalidades en línea o la modalidad virtual, como la estamos denominando. Eso requería una formación desde la planta docente en herramientas, en aulas virtuales, herramientas como la que estamos usando en este momento de videoconferencia que complementan a las aulas virtuales, tampoco su uso era difundido. Sabemos que no es complejo, pero había que dotar a la institución de las licencias adecuadas. Entonces eso nos llevó en primer lugar a que nosotros debamos aplazar el inicio de las clases al 11 de mayo. Entonces eran 4 semanas adicionales para ir instrumentando todo lo necesario. Entonces desde el punto de vista de las plataformas tecnológicas se han hecho varias acciones. Por ejemplo, nosotros tenemos las aulas virtuales a través de la infraestructura física de CEDI. Ellos nos brindan ese servicio, pero obviamente nosotros lo administramos totalmente. En ese sentido, incrementamos, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento en las aulas virtuales. Actualizamos la versión del Moodle, que es la herramienta que usamos para las aulas virtuales. Se hicieron pruebas de estrés por 2 ocasiones, de tal manera de poder afinar la configuración de esto bajo carga que ahora va a estar sometida de forma concurrente. Además, se han licenciado 240 para la herramienta Zoom y este jueves pasado aprobamos en el Consejo Politécnico 100 adicionales. Se tienen 250 de Webex. Tenemos esta infraestructura de Teams licenciado a nivel de toda la escuela. Y todo eso ha servido entonces desde el punto de vista de la plataforma tecnológica. A los profesores se les ha capacitado en temas de aulas virtuales, temas de estas herramientas que le acabo de mencionar, el Webex, el Zoom, el Teams. Hemos tratado también desde el vicerrectorado de docencia de generar algunas guías tanto para los estudiantes como para los profesores. Hemos reaccionado incluso a veces de forma anticipada a algunas directrices que el CES ha ido generando. Con los estudiantes hemos hecho muchas actividades que en otras universidades se han suspendido. Exámenes de ubicación para los estudiantes de nivelación, por ejemplo. Hemos podido llevar a cabo por lo menos 40 grados, tanto de pregrado como de maestría. Hemos también hecho la clase cero, de tal manera que los estudiantes puedan tener un contacto, si es que no lo tuvieron, con las herramientas, con el aula virtual y con el profesor, obviamente. De tal manera que el lunes 1 de junio sea un poco más fácil el inicio. Estamos seguros de que nos va a ir bien. Tenemos una planta docente capacitada, tenemos muy buenos estudiantes.
Los jóvenes van a adaptarse muy fácilmente a la tecnología como herramienta y obviamente todos vamos a tener una experiencia algo nueva con esta modalidad. Entonces también nos preocupó mucho algunas encuestas que hicieron las unidades por sí mismas y también que levantó el vicerrectorado de una forma un poco más sistemática y con mayores detalles sobre tal vez la conexión a internet, la tengo o no la tengo, y si la tengo es suficiente la capacidad que dispongo. Tengo o no tengo un computador o una tablet, o a veces se encontró que tenía un desktop, pero no tengo un periférico, no tengo mi cámara web, no tengo micrófono, no tengo audífono. Entonces eso a su vez por responsabilidad de no dejar atrás a los estudiantes, planteamos que las clases otra vez no inicien el 11 de mayo, sino el 1 de junio, para ir tratando de resolver esas falencias que tenían los estudiantes según las encuestas que habíamos levantado. Bueno, con respecto a las clases teóricas, tenemos la gran cantidad de herramientas que usted nos acaba de mencionar. Estamos seguros de que todo el estudiantado se va a poder adaptar a estas, pero con respecto a los laboratorios o materias que requieran equipos, reactivos o infraestructura que se encuentra dentro de la Escuela Politécnica Nacional, ¿se ha pensado en alguna solución? Bueno, en realidad nosotros como institución lo que pedimos es que las unidades, en concreto los profesores, los jefes de departamento, analicen la situación de cada una de las materias y decidan si se presta o no para el movimiento y para que puedan ser dictadas en la modalidad virtual. Esos análisis se remitieron al Consejo, al Vicerrectorado de Docencia, y de acuerdo a eso se programó las clases. Nosotros habíamos pedido que se analicen los contenidos, las materias, la parte, el componente práctico o las materias de laboratorio, y que se decida si es que los resultados de aprendizaje que se persiguen en las asignaturas es posible obtenerlos con algunas herramientas o actividades adicionales. Por decir algo, el uso de simuladores en muchos escenarios es la solución. Pero sí, como usted menciona, existen algunos equipos que son indispensables para realizar algunas prácticas y que no van a poder ser reemplazados. Entonces eso se ha pedido que se desfase al final del periodo. Complementariamente, como institución, las autoridades de la Politécnica han ido trabajando también, y ya fue aprobado en el Consejo Politécnico, un plan de retorno. Entonces, el plan de retorno apenas pueda que se inicie ya la semana siguiente, con un número pequeño de personas que van a integrarse a hacer cuestiones básicas de la Politécnica. Recuerden que el campus al 1 de junio habrá estado no abandonado, pero sin la concurrencia y el mantenimiento adecuado por 10 semanas, ¿no? Y muchas cosas empiezan a degradarse. O el aspecto físico mismo, cosas básicas como el mantenimiento de jardines, limpieza básica, etcétera, tiene que retomarse. Luego se propone que probablemente un grupo mayor de unas 200 personas ya se reintegren a las actividades. Entonces tampoco son las 200 al mismo tiempo, sino 100 en un turno, 100 en otro. Esos detalles ya los iremos difundiendo poco a poco, pero lo que quería evidenciar es que existen esas iniciativas, que el Consejo Politécnico las aprueba y que hay planes pilotos para ir entrando. Una pregunta que ha sido frecuente, por ejemplo, ha sido relacionada al uso de los laboratorios. Aquellos muchachos que están haciendo sus tesis o los profesores que están haciendo proyectos de investigación. Entonces, de acuerdo a cómo vaya esta evaluación del plan piloto y algunos elementos obviamente externos a nivel de ciudad, de país, nosotros podamos planificar el retorno a estas actividades de forma muy controlada y siempre preservando la seguridad de toda la comunidad, tal vez al 1 de julio. Y obvio, en el caso de la última semana de septiembre acabamos las clases. Entonces, probablemente deberíamos estar pensando en septiembre como una fecha posible. Pero insisto, esto es así en esos términos. Depende de muchos parámetros. Ahí deberíamos organizar de forma adecuada en base a la experiencia que vamos adquiriendo con estos planes pilotos y durante los meses de junio, julio, agosto,
para planificar de forma conjunta con las unidades cómo se pueden organizar la asistencia de los estudiantes de forma muy controlada a estas sesiones de laboratorio. O podría pensarse en algunos casos que yo pueda hacer, por ejemplo, una práctica demostrativa. Entonces el profesor está en la universidad con el laboratorio realizando el experimento, la práctica, y los demás también están asistiendo de forma remota. Entonces todas esas consideraciones hay que realizarlas y hay que ir determinando la mejor solución. Entonces existe un plan el cual se va a ir modificando de acuerdo a la situación que se vaya desarrollando con respecto a la pandemia, en la cual se va a dar una solución al aspecto de equipos, mantenimientos, reactivos y laboratorios. Muchísimas gracias, Exacto. doctor. En este momento, pasando un poco al plan de las becas emergentes para el acceso de Internet o recursos tecnológicos planteados por el vicerrectorado, cuéntenos, ¿cómo se ha llevado a cabo este proceso y cuál ha sido la conclusión del mismo? Bueno, un aspecto que personalmente me sorprendió mucho es cómo evolucionó el número de personas que querían acceder a esta beca emergente por caso fortuito. Nosotros realizamos una encuesta. Recuerden que el mismo proceso de matrícula se realizó de forma remota y eso fue inmediatamente que iniciamos esta cuarentena que se impuso a nivel de país y el estado de excepción. Con dificultades, pero con una contribución de todas las unidades, que para mí lo uso siempre como ejemplo, venciendo todos los problemas que normalmente tenemos de modo presencial, lo hicimos de forma virtual y lo hicimos con éxito. Uno de los refranes que estamos promocionando es que nos adaptamos como politécnicos, analizamos las situaciones, planteamos soluciones, las ejecutamos y tratamos de hacerlas lo mejor posible y con éxito. 6.500 aproximadamente se registraron. De esos 6.500, en el primer periodo de la encuesta, apenas nos respondió el 40%. Entonces había una cierta contradicción, ¿no es cierto? 6.500 se registraron de forma remota, pero ¿por qué no responden? Obvio, no decimos que alguien que tenga internet ya tiene la capacidad suficiente de mantener una videoconferencia, pero sí para responder una encuesta. Entonces, hemos sido sumamente flexibles en los plazos. Volvimos a extender el plazo de la encuesta y con difusión por redes sociales, correos electrónicos individuales incluso, llegamos al 60% de respuestas. Pero eso todavía no era un número suficiente. Entonces lo que hicimos era dedicar un grupo de 5 o 6 personas a llamar uno por uno a los estudiantes que nos faltaban. Entonces se mandó mensajes de WhatsApp, si no respondían, pues bueno, estamos bien. En caso extremo también les llamábamos al número fijo, al número celular, se daban instrucciones de a qué estamos hablando, de qué encuesta estamos hablando, cuál es la importancia, en dónde encontrarla. Les dábamos en muchos casos 30 minutos y luego les volvíamos a llamar para verificar que habían contestado la encuesta. Entonces, con eso obtuvimos un 85% de estudiantes que respondieron la encuesta. Otros estudiantes mencionaron que porque ya estoy haciendo la tesis, no me interesa o no necesito otros estudiantes, pero no voy a responder la encuesta. Pues contemplando todos esos casos, yo diría que sí llegamos a contactar al 90% de los 6.500. Otros casos, de forma tardía nos enteramos, ¿no es cierto? Porque hay algunos estudiantes que han dicho, pero a mí nadie me avisó. Pero nosotros le decíamos, aquí está el registro de la llamada, de los correos. Pero sí ha habido respuestas en algunos casos que mencionan, pero ese ya no es mi número telefónico. Entonces, un pedido fundamental sí sería que los estudiantes actualicen su información. Esa sería una ayuda muy grande para nosotros como institución, porque estoy seguro que vamos a tener que informar otras cosas a lo largo de estos meses que vienen. Y si bien el correo institucional es un mecanismo obvio de comunicación, o los correos electrónicos personales también, estas alternativas a veces son más eficientes, ¿no? Entonces estamos incluso trabajando en conformar grupos con cierta organización de WhatsApp
para por ahí difundir lo estrictamente necesario. Tampoco les vamos a llenar de cientos de mensajes en cada día. Pero cosas como estas de las becas era importante. Entonces, con ese universo, el resultado también era algo alarmante para nosotros como vicerrectorado, ¿no? Estimábamos, verán que 6.500 es sin los 1.500 de nivelación nuevos. Entonces, nosotros teníamos datos que en el orden de 1.100 personas más o menos tendrían necesidad de acceso a Internet porque no lo tienen o su capacidad no es suficiente. Alrededor de 1.000 no tenían una computadora o una tablet. Y también había de los periféricos que había comentado llegando a 1.770. Entonces, con esos datos hicimos una proyección. Y obviamente estamos muy preocupados de que no vamos a tener el presupuesto necesario para cubrir esa necesidad. Entonces exploramos alternativas de varias distintas naturalezas. Por ejemplo, era el uso de los laboratorios de la Politécnica con todas las medidas de seguridad. Eso ya lo desechamos porque había muchos problemas, ¿no? Si el estudiante tiene que venir en transporte público, sería un problema serio. Y teníamos que mirar las distancias adecuadas en los laboratorios, unas limpiezas, etc. La otra cosa que se exploró era el préstamo de equipos de la Politécnica, pero eso tiene algunas implicaciones legales también que complicaban la situación. Hay facultades como ciencias, por ejemplo, que propuso la idea de los apadrinamientos de profesores a sus estudiantes. Todo eso se exploró. Finalmente, les pedimos a los estudiantes que postulen ya la beca. Entonces hicimos una modificación al sistema, hemos trabajado muy fuerte con la DG. Entonces ellos prepararon esa aplicación, los estudiantes tenían que postular de acuerdo a lo que nos solicitaron. Las postulaciones apenas llegaron a 634 personas. Esas 634 personas, fíjense que llegamos a ese número otra vez extendiendo el plazo que se había dado para la postulación. Luego ya con la reforma del reglamento de becas se concibió la figura de las becas por caso fortuito que declaren algún tipo de emergencia como es el caso actual. De tal manera que quedemos también cubiertos no solo para este evento, sino para eventos futuros que pueden darse. Son poco probables, pero fíjense que se dan. Entonces, los estudiantes se decidió aceptar a todos los postulantes, financiarles a todos los postulantes, a los 634. A los 634 les contactamos de uno en uno. Les mandamos mensaje de WhatsApp y si no había respuesta, se les llamó por teléfono. La primera vez que se pidió que acepten las becas, fue un número de 452, lo que nos daba un déficit de 180. Volvimos a abrir el sistema y hemos conseguido hasta el día de ayer que acepten la beca 61 estudiantes más. Es decir, hemos llegado a un universo de 503 estudiantes que han aceptado la beca, han provisto su información de la cuenta bancaria. Las transferencias de los primeros 452 ya se hicieron. Pedí el pago yo el día martes. El personal del vicerrectorado de la DIGIP trabajó durante el feriado para poder conseguir esto. Y ya tenemos hechas las transferencias, ya están acreditadas en las cuentas de estos 452 estudiantes el dinero. Hemos financiado con la fuente 2 de autogestión, de tal manera que la acreditación sea lo antes posible y por suerte en esta ocasión Finanzas lo hizo relativamente rápido. Con los otros 61 estamos ya iniciando este pago también. Y eso sería el resumen de esto. Ahora que conocemos todas las acciones tomadas y los trabajos realizados por el vicerrectorado de docencia, querría además, ¿no?, decir a todos nuestros compañeros que es importante y un factor determinante la colaboración de todos nosotros para que todas estas acciones que se están tomando y que se llevan a cabo en esta institución tengan un fin, ¿no?, que todo su objetivo se pueda cumplir. Muchas gracias, doctor. En este momento vamos a pasar un poco a las
preguntas planteadas por nuestros compañeros en nuestra página de Facebook. No sin antes agradecerle una vez más por su presencia en esta entrevista para radiocuántica.epn.edu.es, la radio estudiantil de la Escuela Politécnica Nacional. Muy bien, vamos con esta sección en la cual la primera pregunta viene desde varios integrantes del coro politécnico mixto, el conjunto de cámara y el grupo musical Son Politécnicos, los cuales desean saber cuál es el proceso de asignación de becas del mérito cultural, ya que a pesar de ellos cumplir con el plazo de postulación, los requisitos y horas de prácticas en sus respectivos grupos, este incentivo ha sido negado en algunos integrantes. ¿Cómo se podría solucionar este proceso para becas para los estudiantes afectados? ¿O cómo podrían ellos saber cómo se está llevando a cabo el proceso? Bueno, de esto justamente se evidenció el día de ayer. Hemos tenido ya contacto directo con los representantes estudiantiles y hoy ya les he planteado una solución. El problema de fondo es el reglamento de becas. Entonces ahí uno de los, por ejemplo, para ingeniería, uno de los requisitos para renovación, no es para los que se les concede por primera vez, no tienen esta dificultad, sino para renovación. Para la renovación les exigen que tomen 500 horas. Entonces el problema surge de que a pesar de cumplir o tomar todo lo que en un nivel yo podría tomar, no llego a esas horas. Entonces estos problemas se van evidenciando conforme incrementa el número de estudiantes, digamos, nuevos del régimen de horas que van ascendiendo también en los niveles. Entonces ya se ha planteado una solución, vamos a tener que reformar el reglamento de becas y yo ya he mantenido conversaciones con la rectora. Dentro del vicerrectorado de docencia hemos solucionado el problema de financiamiento y estos estudiantes serán atendidos una vez que se reforme el reglamento de becas. Pues sí tienen razón, este es un reglamento que lo hemos venido ajustando y en realidad hace un año exactamente, desde el vicerrectorado de docencia se propuso ya que incrementemos los montos de las becas, por un lado, y reformemos algunos aspectos del reglamento que iban evidenciando algunos problemas. Sin embargo, quien fija los techos o los montos de las becas es la CENESID y hasta ahora no lo ha hecho. Lo que nos respondió es que nosotros sigamos haciendo lo que hemos venido haciendo, y que les enviemos toda la información de los beneficiarios de los semestres. Pero no se ha tomado las decisiones de fijar los montos. Por eso tampoco nosotros hemos variado. Luego hay un cambio de estatuto donde parte del reglamento debe ser modificado por cuanto ahora todo lo que son posgrados pasa al vicerrectorado de investigación. Y por lo tanto ya habíamos venido trabajando en una reforma integral de este reglamento, pero ya nos tocó el confinamiento por la cuarentena y un poco ahí sí hay algunos elementos que un poco se han retrasado porque hemos tenido que redirigir nuestra atención a todo lo que se va presentando. Pero con mucho gusto, nosotros siempre cuando hay cosas que corregir, son reglamentos que están ya vigentes unos cuantos años, pero lo vamos a cambiar en la siguiente semana, son 2 discusiones que requerimos, y luego veremos los mecanismos ahí también transitorios para poder asignar también las becas a este grupo de las becas de mérito cultural, y si hay afectación a los de vulnerabilidad económica, pues corregiremos de todos, no solo de mérito cultural. Asimismo, desde la Facultad de Química y Agroindustrias nos llegó una pregunta en la cual se plantea la duda más bien de si es que se tomará en cuenta la posibilidad de actualizar los datos socioeconómicos del estudiantado y asimismo flexibilizar los requisitos para aplicar a este tipo de beca, ya que como conocemos todos, la situación actual nos ha puesto vulnerables y muchas de las familias han perdido sus empleos o los miembros funcionales de estas se encuentran en este momento en una situación económica un poco más complicada. Verán, dado los cambios de fechas del inicio de las clases, nosotros hicimos varias acciones de tal manera de cubrir estos aspectos que afectan a los estudiantes. Uno de ellos fue un periodo extra para que actualicen la información socioeconómica. Obviamente no podíamos dar semanas enteras, pero se dio un plazo razonable y se difundió otra vez. Luego también
volvimos a abrir el periodo de postulación de las becas por vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, obvio, le permito cambiar la información. Eso puede implicar un movimiento dentro de los grupos socioeconómicos y luego, además, le permite también, primero, modificar lo que pagaría por cuestiones de matrículas y aranceles cuando se pierde la gratuidad y también postular a las becas. O sea, era el objetivo de esa apertura del sistema. Nuevamente nosotros tratamos de difundir, es más, las asociaciones, la FEPON nos ayuda con la difusión en redes sociales de este tipo de información, pero a pesar de ello, algunos pueda que no se hayan enterado, pero también es verdad, ¿no es cierto?, que desde la época a la que hicimos, la situación socioeconómica de muchos hogares se ha ido degenerando. Nosotros sí hicimos ya un estudio en la Politécnica con ayuda de una encuesta que la preparó un ex politécnico, y ahí se reflejaba ya el impacto que tiene esto de toda el estado de excepción, la pandemia, la falta de trabajo en la comunidad, una muestra, ¿no?, en la comunidad politécnica de los estudiantes. También recuerden que por iniciativa mismo del vicerrectorado ya se había instrumentado el pago en partes. Por eso decíamos, hay cosas que nosotros habíamos hecho un tanto anticipado y que ahora el CES lo propone, pero ya lo teníamos todo estructurado. También se han eliminado requisitos de las becas de vulnerabilidad económica, incluso con una iniciativa del sector estudiantil y que tuvo el apoyo del vicerrectorado, de las autoridades y en realidad del Consejo Politécnico. Y ahora pues la cuestión de las becas emergentes. De todas maneras, recuerden que el propio esquema de la información socioeconómica permite que se actualice la información no solo al inicio, sino durante el semestre. Y con mayor razón en esta crisis económica que creo que nos va a afectar a todos, y habrá esa flexibilidad de que puedan actualizar la información. Muchas gracias. Desde algunas facultades, algunos compañeros nos preguntan, ¿de qué manera se puede proceder al tener problemas con aquellos docentes que decidan calificar parámetros, usted conoce como asistencia o participación online, y a su vez no se encuentran de acuerdo con grabar y compartir la clase de manera sincrónica, siendo que los recursos como la energía eléctrica o la disponibilidad del internet pueden llegar a ser variables y muchas veces inestables? Ya, verán, una de las cuestiones que nosotros desde el primer día de la pandemia visualizamos, porque ya se tenía experiencia de otros países, es que la educación virtual iba a tener que ser impartida. Entonces, desde los primeros días se dio las instrucciones a los profesores sobre la educación virtual y preparar material bajo esa modalidad. Nosotros teníamos ya en los primeros días una versión inicial de nuestro plan emergente para el 2020A. Recuerden que empezaban el proceso de matrículas enseguida y las clases iban a iniciar el 13 de abril. Tampoco es que teníamos la idea de que íbamos a estar tanto tiempo en cuarentena. De todas maneras, esa visión inicial se ha ido complementando y se ha ido ajustando, se ha ido aprobando en el Consejo de Docencia y en el Consejo Politécnico. Pero desde el inicio, nosotros hemos planteado ahí que las aulas virtuales eran obligatorias, que la grabación de las clases sincrónicas es obligatoria, que preparar material y ponerlo a disposición en el aula virtual, planificar adecuadamente las actividades, debe estar en esa aula virtual. Eso también todo el mundo lo tiene claro que es obligatorio. De todas maneras, en una de las últimas sesiones, hace casi 10 días que tuvimos en el Consejo de Docencia, se resolvió hacer explícito que las aulas virtuales y su uso eran obligatorias. Entonces yo estoy preparando, así como la guía del estudiante va creciendo en volumen, ¿no?, porque no queremos tener 10 documentos dispersos. Queremos tener uno concentrado desde donde se indexe o donde se tenga acceso a todo lo otro al detalle. Pero la guía del estudiante es como un índice que nos sirve para todo esto. También estamos preparando unos lineamientos generales para los profesores. Y les vamos a recordar que la grabación de esto es obligatorio.
Y si es del caso, haremos también explícito este miércoles en el Consejo de Docencia como una propuesta, así como la de las aulas virtuales. Entonces, todo eso se hará de forma sistemática, coordinada con las unidades para que no existan las dudas. Muchas gracias. Desde la Facultad de Ciencias llega una pregunta en la cual se expresa lo siguiente. Si es que se ha pensado en trabajar en parámetros alternativos de evaluación y mecanismos distintos de aprobación, ya que existen materias con requisitos que no pueden usarse con normalidad, como por ejemplo la materia de cultura física. Ya, en realidad hay una normativa que expidió el Consejo de Educación Superior. Justamente tienen la naturaleza transitoria y es debido al estado de excepción y en general a la pandemia del COVID-19. Ahí ya se contemplan algunos elementos, ¿no?, sobre, en general, la aprobación de la materia. Entonces, ahora que estamos ya iniciando las clases en la próxima sesión de Consejo de Docencia, hay que analizar, agregaron un artículo con el numeral 11A, y ahí se habla de algunas alternativas de promoción y de aprobación de las materias. Y también, obviamente, nosotros hemos dado directrices generales sobre la evaluación. O sea, hay que repensar la evaluación. No puede ser el mismo esquema y es lo que hemos venido también esta semana transmitiendo, porque nos hemos reunido con todos los jefes de departamento de la Politécnica, las 3 autoridades máximas. Entonces, la rectora les explica las acciones que se han tomado frente al recorte presupuestario, sobre a las resoluciones del CES que nos hubiesen afectado si no hubiésemos tomado de forma pronta acciones, y también sobre estas disposiciones de finanzas, sobre restricciones de gasto, y también sobre la reducción de las horas de la planta docente y administrativa. Alexandra Alvarado habla de la cuestión de investigación y yo hablo de la cuestión de docencia. Entonces, ahí en la cuestión de docencia, yo lo que he planteado como puntos relevantes, obviamente, es la necesidad de esto de la grabación de las clases, de una adecuada planificación y un seguimiento. ¿Pero en qué sentido el seguimiento? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Los jefes, de acuerdo al plan emergente aprobado, deberían, ¿no es cierto?, realizar un seguimiento y deberían tener una estructura para atender las observaciones de los estudiantes. De tal manera de que el estudiante le comunique al profesor algún problema, el profesor, si puede, lo soluciona, si no, lo dirige a la Dirección de Bienestar Politécnico, a la Dirección de Gestión de la Información, a la DICHIP, o lo propaga hacia su jefe o coordinador, luego al subdecano, al decano, etcétera, ¿no?, dependiendo de la gravedad del problema y de la naturaleza del problema. Entonces, todo eso se está haciendo, ¿no? Está dispuesto, la disposición del vicerrectorado es que se suban las clases de manera sincrónica para que los estudiantes puedan Sí, recurrir a ese eso. material. Y además, no se podría sancionar a aquellos estudiantes que por alguna razón no pudieran acceder a las clases presenciales en el momento, ¿verdad? Entonces yo voy a enviar un recordatorio de la normativa que tiene el CES y de lo que ha dispuesto el Consejo de Docencia también. Entonces ahí se ve la obligatoriedad de las aulas. Voy a recordar de que deben grabar y subir las clases, y también que, de acuerdo a la propia normativa del CES, la asistencia no es un factor que influya en la aprobación de la materia. Y había algunos esquemas que le decía que vamos a mirar sobre la evaluación y sobre la aprobación de los cursos ya esta semana, ¿no? Porque está una base legal, pero nos da también, de acuerdo a nuestra autonomía responsable, la capacidad de organizar algunos aspectos relacionados a esto de la aprobación. Entonces, por ahí habla de cambiar las escalas, de exámenes de validación, de promoción por favorabilidad, les llaman ellos ahí. Entonces, nosotros tenemos que analizar cómo ajustar nuestros esquemas internos a estas disposiciones y siempre pensando en el beneficio de los estudiantes. Obviamente, estas alternativas son para aquellos que tengan alguna cuestión de emergencia, de caso fortuito o fuerza mayor, causas de enfermedad, etcétera. Entonces, todo eso hay que analizar y sacar una reglamentación que
sea de naturaleza transitoria, pero que nos ayude pues, en este ambiente en el que nos vamos a mover este semestre. Bueno, estamos seguros de que esta información será muy útil para nuestros compañeros. Pasando un poco al ámbito de las prácticas profesionales, las cuales son un requisito para la graduación y que deben cumplirse 480 horas, nos llega una pregunta desde la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, en la cual se nos dice si es que existe alguna alternativa para aquellos estudiantes a los que les falte cierto número de horas y que por la situación de la crisis de la pandemia no se pueden completar. Bueno, la propia normativa del CES también que nos da un cierto sustento legal y luego tenemos que hacer uso de nuestra autonomía responsable, siendo lo último lo más fundamental. Nosotros tendríamos que mirar dos opciones. La una es el aplazamiento de esto como obligación de horas por semestre. Podríamos aplazar. La otra sería la reducción, ¿no? Como ejemplo, digamos, si tengo que hacer este semestre 100 horas, entonces podría hacerlo 20 y el otro podría ser 80 cuando tratemos de regresar a cierta normalidad. Entonces también en eso hay que ir resolviendo en el Consejo de Docencia algunas directrices para cubrir estos aspectos. Y finalmente, uno de los graduados de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria nos pregunta si es que existe un plan para el envío de expedientes de graduación hacia CENESID, ya que los estudiantes graduados por la pandemia no han recibido una información con respecto al registro de los títulos. Y este es un bien necesario para poder aplicar a un empleo. Sí, o sea, nosotros habíamos habilitado todo el proceso de graduación para que los que estaban pendientes e incluso nuevos, analizando la situación cuando era factible, se concluyan los grados. Por eso mencionaba hace unos momentos que se han graduado alrededor de 40 estudiantes entre maestría y pregrado. Pero el último paso es el registro de los títulos en la CENESID. Pues la Secretaría General está ya trabajando en ese aspecto y cuando haya la información, están explorando varias ideas, ¿no? Si se tiene toda la información completa disponible, pues se enviará todo de forma digital y se hará el registro. Pero también habrá que mirar que quede en algún lado sustentado que el estudiante se comprometa a entregar la información de forma física, en lo que le corresponda y ayudar a disponer de todos los otros papeles. Y tal vez con esa premisa se podría avanzar y empezar a hacer los registros. De todas maneras, la Secretaría informará a los graduados sobre las resoluciones que se vayan tomando para que eso vaya siendo cumplido también con la ayuda de los estudiantes. Son graduados. Con esto concluimos el bloque de preguntas. Doctor Bernal, una vez más le agradecemos por su tiempo y por su participación en esta entrevista para radiocuántica.epn.edu.es. Tal vez unas breves palabras, un mensaje final que desee transmitir a los estudiantes que inician con gran emoción este reto gigantesco que es iniciar el periodo 2020A. Bueno, yo confío en que todas las acciones que hemos hecho como institución sean un soporte para las actividades que empezamos. En realidad, para todos es una nueva experiencia, tanto para profesores como para los estudiantes. Entonces, hemos tratado de capacitar a nuestros profesores. Ellos conocen su materia y saben cómo enseñar y ahora tienen que adaptarse al uso de estas tecnologías como algo de soporte. Tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones y en eso creo que las personas más jóvenes son más aptas y conocen más de la tecnología y la asumirán de forma muy rápida. Lo que sí tenemos claro es que en realidad aquí el grado de compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante es un punto fundamental también para que en realidad los objetivos de aprendizaje se cumplan. Yo estoy seguro que con la capacidad de nuestros estudiantes, con el entusiasmo que tienen, y a pesar de toda la situación, ¿no?, de problemas que seguramente tenemos en casa, tenemos a nivel económico, no sé, a nivel de país incluso, vamos a salir adelante como institución. En este proceso no están solos. Vamos a hacer un seguimiento desde todas las unidades de tal manera de ir corrigiendo. Seguramente van a haber problemas. Pero el mensaje que transmitimos es, no están solos. Va a haber el soporte de las autoridades, tanto a nivel de departamento, facultad, de la institución,
para ir resolviendo estos problemas. Y otra cosa sí, cuídense mucho, no se expongan, protéjanse y tratemos de concentrarnos también en hacer lo mejor que podamos, siempre dar lo mejor de nosotros para cualquier actividad, ¿no? Sea para los profesores, sea los estudiantes, sea para las autoridades que tratamos de llevar este proceso, siempre con el apoyo del personal administrativo. Entonces, mis mejores deseos de que haya éxitos en esta nueva modalidad que vamos a emprender. Iremos tomando las resoluciones, las disposiciones que más se ajusten a garantizar la seguridad de toda la comunidad, pero también de garantizar un nivel adecuado pues, de actividades docentes y mantener, como siempre, la calidad que ha caracterizado a la Politécnica. La Politécnica la hacemos todos, ¿no? Dependemos mucho de nuestros profesores, pero nuestra razón de ser son los estudiantes. Y con esa perspectiva hemos tratado de actuar durante todo este tiempo y de tratar de ir solventando también las necesidades que se han ido presentando. Hemos trabajado, creo yo, durante estos 18 meses de forma coordinada con la representación estudiantil, con la FEPOM, y hemos trabajado en beneficio de los estudiantes. Entonces, muchos éxitos, cuidarse mucho y que se protejan y protejan sus familias. Muchas gracias, doctor. Desde Radio Cuántica les deseamos lo mejor a todos nuestros integrantes de la comunidad politécnica, no sin antes recordarles que pueden sintonizarnos por radiocuántica.epn.edu.es. Esta fue una entrevista con el doctor Iván Bernal Carrillo, vicerrector de docencia de la Escuela Politécnica Nacional. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Con gusto. Con esto damos por terminada la entrevista con el Dr. Bernal. Agradecemos tu interés por nuestro contenido y valoramos inmensamente la difusión que puedas darle al mismo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Cuántica y escucharnos en vivo a través de nuestro portal web radiocuántica.epn.edu.es.